mercado laboral no es ajeno a la situación de incertidumbre que vive actualmente el país. En este contexto, el Casino de Madrid ha acogido una nueva edición de la velada Debate Observatorio Colón, organizada por People Matters y patrocinada por Cigna. Bajo el título España en la encrucijada, más de un centenar de directivos de recursos humanos han asistido para conocer de primera mano la opinión de los empresarios, de la mano y en voz del presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane. La actual situación política y económica está provocando que el país esté inmerso en un momento de incertidumbre. Una incertidumbre que tiene una traslación y reflejo en la organización y en la función de recursos humanos. Un parón o una incertidumbre en el entorno político-administrativo tiene un fuerte impacto en el ámbito económico, ¿no? Y ante esa incertidumbre la decisión es esperar. Entonces es un año un poco de espíritu conservador. Y eso, como decía, lo vemos muy bien en nuestro indicador, en el ICH, en el indicador de capital humano, ¿no? Y es que es un año que no podríamos calificarlo de malo, pero tampoco es un año bueno como lo fue en 2015. Bueno, el momento es apasionante. En ese sentido, la función de recursos humanos va a cumplir un reto o va a cumplir un papel de ser una extensión de las políticas sociales que el nuevo gobierno va a implementar, con lo cual en materia de gestión de contratación, en materia de generación de empleo, de prácticas de diversidad, incluso de costes, tanto laborales como sociales, debemos ser una extensión de las prácticas y no solamente velar por lo que ocurre dentro de nuestras compañías, sino generar ese valor social que se espera de grandes corporaciones como las que estamos aquí representadas. Ante esta situación, la gestión de personas se encuentra con diferentes retos, pero todos ellos tienen un elemento en común: poner al trabajador en el centro de las políticas. Bueno, estamos en un momento en el que es importante conseguir adecuar la respuesta de recursos humanos a la convivencia de diferentes generaciones. Entonces, todas las políticas de recursos humanos deben de analizar cuáles son los intereses de los empleados para conseguir, dar satisfacción a todos ellos. Y la función de recursos humanos lo que se tiene que preocupar es de tener empleados motivados, el engagement de las plantillas es fundamental y en este contexto de tanta incertidumbre, modelos y fórmulas que servían en el pasado creo que hay que replantearlas y pensárselas y estar muy cerca de estos empleados que están viviendo en este contexto tan convulso. Los directores de recursos humanos siempre intentamos o debemos de procurar que nuestros trabajadores estén comprometidos con la empresa. Para ello es fundamental que generemos optimismo, que generemos un ecosistema de bienestar, tanto físico como del conocimiento, y para ello yo creo que es fundamental que el trabajador se sienta reconocido, que el trabajador tenga todos los medios y todas las posibilidades para trabajar de forma flexible. En representación de los empresarios, Javier Vega de Seoane ha apostado por un tejido empresarial fuerte y de mayor tamaño. Solo así las empresas tendrán una mayor facilidad para atraer talento e innovar. Que si no tienes un tamaño suficiente, no eres capaz de contratar y retener al talento, tienes muchas dificultades al momento de encontrar una financiación adecuada, muchísimas dificultades al momento de innovar, y no te digo al momento de hacer investigación y desarrollo, y naturalmente muchas dificultades si quieres internacionalizarte. Por lo tanto, el tamaño es muy importante. Ante un auditorio formado por directivos de recursos humanos, el representante de los empresarios apuesta por la responsabilidad empresarial como elemento de generación de engagement y que favorece a la vez la gestión del cambio. Cuando una empresa se comporta bien con la sociedad donde vive, genera confianza en las personas, en los empleados, genera afección corporativa y yo creo que esa energía emocional, esa capacidad de todos los empleados de intraemprender, de innovar, de poner esa energía en la dirección del proyecto común, yo creo que se potencia enormemente la capacidad de la empresa. Después de 2 décadas, el Observatorio Colón es ya un foro de referencia para hacer networking y debatir sobre las tendencias más vanguardistas en la gestión de personas.